tratarse en dos tiempos, cuál es el intervalo ideal, cómo definir y cuáles son los elementos que tenemos para definir un reimplante. Y yo les quiero adelantar que en este tema no hay protocolos rígidos, así que un poco la intención va a ser tratar de acercarles algunas ideas y cuál es la guía que nosotros utilizamos para, en definitiva, responder esta pregunta. Este es un paciente de 48 años, sin antecedentes médicos de importancia, que se realizó una revisión acetabular por luxación. El paciente comenzó con dolor a los 3 meses, siguió con dolor a los 6 meses, consultó en nuestro centro y se le hizo un diagnóstico de infección periprotésica por un Staphylococcus hipoglasa negativo, para el cual se planificó un tratamiento en 2 tiempos. Se colocó un espaciador funcional suplementado con vancomicina más tobramicina. Como nosotros solemos fijar estos espaciadores tipo Prostalax, fijados a nivel proximal por 4 o 5 centímetros de cemento, y el cotilo también fijado con cemento en estadios de viscosidad avanzado. Esta es otra paciente completamente diferente a la anterior. Es una paciente de 59 años con todos los antecedentes que uno puede encontrar: diabetes, hipertensión alcohólica, con una infección bilateral por SAM-R y sumada a una Klebsiella resistente del lado izquierdo, en la cual también se planificó un tratamiento de ambas caderas en 2 tiempos. Como ustedes pueden ver, son 2 casos bastante diferentes, para los cuales seguramente la planificación no va a ser la misma. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuándo y cómo definir un reimplante luego del primer tiempo? Y acá hay una serie de elementos que son fundamentales a tener en cuenta. El primero de ellos es la evolución clínica. Luego, cuáles son las condiciones del huésped, cuáles son los antecedentes. Tener en cuenta la curva de parámetros inflamatorios, cuáles son las características del germen. Considerar en el arsenal una serie de estudios básicamente intraoperatorios, preoperatorios e intraoperatorios, como pueden ser la punción, la congelación o la utilización de la esterasa leucocitaria. Pero un elemento fundamental es que la decisión en estos casos debe ser compartida básicamente con el infectólogo. En cuanto a la evolución clínica, estos son elementos groseros de mala evolución clínica: drenaje persistente de herida, eritema, paciente que tiene dolor, fiebre persistente o bacteriemias. Son pacientes que claramente no vamos a avanzar demasiado en los estudios de laboratorio, y ya sabemos que esto no está funcionando, y probablemente este paciente va a ser un paciente candidato a una nueva cirugía de toalete y de olvidamiento y colocación de un nuevo espaciador. En cuanto a las condiciones del huésped, ya se mencionaron algunas de ellas. Enfermedades reumatológicas, recordar que siempre hay que suspender en este caso las medicaciones que son anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral, las medicaciones que son modificadores de la enfermedad en artritis reumatoide también hay que suspenderlas previamente. En pacientes diabéticos, fundamentalmente tener en cuenta cuál es la glucemia rápida pre e intraoperatoria. Glucemias mayor de 200 están directamente asociadas a mayor tasa de infección. Pacientes coagulopáticos, tratar de suspender la profilaxis antitrombóticas al menos 5 días antes. Corregir a aquellos pacientes que tienen trastornos anémicos, ya sea con hierro o con algún otro elemento que nos indique el hematólogo. Y estos son los parámetros inflamatorios propuestos por la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas que ya mencionó Guillermo. Los parámetros en sangre con una PCR mayor a 10 miligramos por litro y una eritrosedimentación mayor a 30 están asociados a una precisión en cuanto a la infección realmente alta. En líquido sinovial, en casos crónicos, los conteos de glóbulos blancos por arriba de 3.000 células y el diferencial de polimorfos nucleares por arriba de 80 también tienen mucha especificidad y un muy buen valor predictivo positivo para infección. Pero es importante este concepto. No siempre en el intervalo vamos a esperar a que se negativicen los valores de eritrosedimentación y PCR, pero sí es importante tener en cuenta la curva de descenso de estos 2 parámetros. Y tenemos que esperar que haya una curva con un descenso sostenido. No hay consenso en relación a cuánto tiene que descender esa curva, pero sí se sabe que no necesariamente estos 2 parámetros tienen que estar negativos. Estos son algunos datos que surgen de un estudio hecho en 2003 junto con el Ministerio de Salud y el Centro de Control de Infecciones del Hospital, en 45 centros, en 12.000 reemplazos totales de cadera, en 670 infecciones, con una tasa de infección del 5,7% en Argentina. Los gérmenes más frecuentes, ustedes los pueden ver en la diapositiva,
Staphylococcus el primero, Staphylococcus epidermidis, después siguen algunos enterococos fecalis, Escherichia coli, etc. Pero quizá como concepto es que en realidad no hay evidencia en gérmenes resistentes, ya sea Salmonella o cualquier otro germen resistente, que aumentar el intervalo de tiempo de reimplante se asocie realmente a un mejor resultado. ¿Qué hay con respecto a la punción aspiración en el contexto de un espaciador? La pregunta es ¿cuándo? Lo primero es que nunca de rutina, nosotros no realizamos de rutina punción aspiración en el escenario de un espaciador. Cuando la realizamos, cuando hay un rescate de germen inconsistente en la primera cirugía, como mostró algunos casos hoy Guillermo, o directamente no tenemos germen, cuando hay parámetros inflamatorios que son imprecisos, puede ser un parámetro inflamatorio del primero estuvo alto, después descendió y después volvió a ascender por alguna razón. Cuando este es un paciente que tiene alguna enfermedad inflamatoria u otras enfermedades que naturalmente aumentan los restantes de fase aguda, o cuando recibimos un paciente con un espaciador y en el cual se pretende ya realizar un segundo tiempo. En todos estos casos realizamos punción. La punción cuando la realizamos interrumpiendo el tratamiento antibiótico al menos 3 semanas en el hospital. Hacemos siempre en quirófano o en rayos, guardamos la muestra a temperatura ambiente. El tiempo de procesamiento no debe ser mayor a 6 horas desde que tomamos la muestra y ya el microbiólogo comienza a hacer el procesamiento de la misma. Y tener en cuenta que el cultivo es fundamental que sea durante 14 días, no menos. En muchos lugares se hace durante 7 días y básicamente durante 14 días porque hay gérmenes que se expresan mucho más temprano, pero hay gérmenes que se expresan naturalmente más tarde. Con lo cual 14 días es un tiempo prudente para poder obtener buenas muestras. Este es un trabajo que nos muestra un poco cuál es el fundamento por el cual la aspiración no la hacemos rutina. Realmente la sensibilidad del cultivo en el contexto de un espaciador por aspiración es bajísima, es de 5%, lo distinto es cuando nosotros queremos medir qué es lo que pasa con el conteo de células, conteo de polimorfonucleares o porcentaje diferencial. Ahí ya la sensibilidad y especificidad es un poco mejor, es un valor un poco más preciso para poder tener algún resultado. En este sentido se trató de obtener un trabajo realizado hace no mucho, cuál es el límite óptimo en el porcentaje de conteo para el diagnóstico en el contexto de espaciadores, si es el mismo límite que para infecciones crónicas. Lo que se vio es que realmente ese límite es menor. El conteo de polimorfonucleares de 1200 tuvo una precisión del 70-90% asociada a infección y el porcentaje de polimorfonucleares bajó a 68% y con un 70-90% de precisión para diagnóstico de infección. Por lo tanto, valores menores que con los criterios de la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas en el contexto de espaciadores. La esterasa leucocitaria la hemos utilizado nosotros en algunos casos, realmente en pocos casos. Debe ser hecha con líquido claro sinovial. Si no es con líquido claro, tengan en cuenta que va a tener falsos positivos y es recomendable mandar esta muestra a centrifugar. Hay que hablar con el laboratorista previamente para que esté preparado y sepa que nosotros le vamos a mandar una muestra y que es necesaria centrifugar para poder tener un resultado más específico. La sensibilidad y la especificidad es alta. Unos tienen estas tiras reactivas con un color, el color donde dice leucocitos y tiene 2 positivos, está asociado a un diagnóstico de infección con esa sensibilidad y especificidad. En un estudio de 109 pacientes tratados en 2 tiempos, en donde hubieron 19 reinfecciones, se asoció un resultado de esterasa leucocitaria positiva y negativa. Todos los pacientes que tuvieron este resultado tuvieron buena evolución. Por el contrario, una curva de Kaplan-Meier en este grupo poblacional demostró que hay una tasa mucho mayor de reinfecciones en aquellos que tienen una esterasa leucocitaria positiva. Por lo tanto, me parece que este es un elemento bastante útil para tener en cuenta el intraoperatorio cuando nosotros tenemos dudas acerca de del reimplante. Okay, con respecto a la congelación, esta es una revisión sistemática, un metaanálisis de congelaciones de 26 estudios en 3.269 pacientes, en donde como conclusiones generales no fue posible distinguir el límite de polimorfonucleares para diagnosticar, para diferenciar un proceso séptico de un proceso aséptico. Eso es lo que yo les comentaba hace un rato, que la verdad que es difícil decir cuál es el valor de corte, si es 5, si es 10, pero sí es valioso, sobre todo en sospecha de infección y cuando es realizada en manos de un anatomopatólogo experto. En cuanto al tiempo de intervalo, nosotros realizamos un trabajo en donde quisimos medir qué es lo que pasa con aquellos espaciadores que permanecen durante más de un año en los pacientes.
midiendo calidad de vida con distintos scores de calidad de vida y con reinfección. Evaluamos 29 pacientes, 17 pacientes con reconstrucciones definitivas, contra 12 pacientes con espaciadores funcionales de más de un año de evolución, utilizando el SF36 y el WOMAC, con una edad promedio de 69 años. Lo que vimos es que a partir de los 18 meses, todos los pacientes que tenían espaciadores funcionales definitivos se relacionaban con un puntaje menor, significativamente menor de WOMAC, con respecto a aquellos que tenían reconversiones con una misma edad. La aptitud física del SF36 también era significativa menor, y lo mismo con la aptitud mental. En relación al tiempo de intervalo no hay guías, tenemos que tener en cuenta la duración del tratamiento antibiótico, muchas veces está asignada por el germen y por la propuesta del equipo infectológico. Tener en cuenta la evolución de los parámetros inflamatorios, también es importante muchas veces considerar la decisión del paciente, pero también creemos que mayor tiempo, sobre todo cuando los espaciadores funcionales están más de un año, mayor deterioro funcional y mental. Este es el caso que mostré al principio, de este paciente con el estafilococculasa negativo con un tratamiento en 2 tiempos, a los que le implantamos un espaciador funcional. Tuvo 7 semanas de tratamiento antibiótico, a las 19 semanas se realizó el segundo tiempo, en este caso no se realizó función aspiración, se extrajo el espaciador y los cultivos fueron negativos, y a los 7 años el paciente no tuvo recurrencias y un nivel funcional muy bueno. Este es el otro paciente, el paciente que tenía infección bilateral con gérmenes Staphylococcus aureus meticilino resistente. Se colocó un espaciadores funcionales en forma bilateral, fue tratado, ambos suplementados con vancomicina, eran 2 prótesis no cementadas, por lo cual se realizaron osteotomías extendidas. Este paciente no pudimos obtener una normalización de los reactantes de fase aguda, sí se realizó función aspiración